Ya está todo definido para esta fase final del Clausura 2026. Sabemos los equipos que van a formar parte de la liguilla del Clausura y vamos a ver los partidos, porque menudos cuadros, y quién puede ser el campeón. Porque aquí lo que es en un lado estaréis viendo lo que son los emparejamientos, que tenemos un Pumas contra América, tenemos un clásico capitalino, luego tenemos, vaya otro partidazo tú, un Chivas Tigres. Menudo partidazo, muy difícil de decir qué va a poder ocurrir. El siguiente es un Cruz Azul Atlas, que ha habido revuelo lo que es ahí en la máquina con esa destitución del Arcamón. A ver qué pasa lo que es en esta fase final. Y luego tenemos un Pachuca Toluca. La cosa es que los emparejamientos están así. Luego, dependiendo del cuadro, quién sea el que pasa, se va a enfrentar contra el siguiente de por debajo, ¿sabes? De la tabla de la clasificación. Es una movida muy rara, pero ahora conforme vayas diciendo qué creo que puede ocurrir, iremos haciendo también los emparejamientos de semifinales y de luego la final y quién puede ser el posible campeón. Así que vamos con el primer cuadro, ¿no? El Pumas América. Madre mía, qué partidazo tendremos aquí. Pumas, que ha sido primero en la clasificación. Epa, un momento, tengo que decir una cosa. Los partidos de esta fase final van a ser lo que es de semana en semana, es decir, la ida, por ejemplo, se va a jugar creo que este día 4, si mal no recuerdo, bueno, este fin de vale que viene, y el partido de vuelta la siguiente semana, no como se estaba haciendo de normal, que era cada 3 días más o menos, ¿vale? Pasadas 72 horas, con lo cual sí, de semana en semana será el partido de ida y de vuelta. Y dicho esto, ahora sí, Pumas ha sido lo que es el primer clasificado de la fase regular, empatado a puntos con Chivas con 36, pero por el tema del golaveraje, estos han sido los que han quedado primeros, con lo cual se enfrentan al octavo, que ha sido el América. Y Pumas viene de un torneo, la verdad que de menos a más, porque así ha sido, viene de menos a más. Sí que se veían cosas interesantes al inicio del torneo, pero no conseguían los resultados. También Efraín no era muchas veces autocrítico, que eso sí que se lo he echado mucho en cara, y sobre todo después de haber sido eliminado en esa Conca Champions, que no fue nada autocrítico. Y eso sí que de verdad lo eché mucho en cara, porque tú no puedes ser así, no puedes ser así. Pero a partir de esa eliminación, poco a poco, fue consiguiendo victorias, siguió lo que es sumando puntos, sobre todo algún partido que era totalmente inesperado, incluso antes de esa eliminación, como contra Tigres, en los que creo que tuvo solo un disparo, o dos como mucho, hizo su gol y resistió lo que son los embates de Tigres, pero fue eso, sumando, hasta que al final sí que de verdad se vio un juego muy claro de lo que quería, que era conservador, pero cuando ya tenía cierta ventaja, aunque tampoco es para acomodarse, pero y eso a veces pone en riesgo, pero sí que se veía eso, un fútbol más, eso, directo, el tema de la intensidad con la que presiona en campo rival, un Pumas serio a lo que sabe jugar. Sin embargo, la América, para mí, está dejando mucho a deber. No solo Jardine, sino el tema también de ciertos jugadores que dices tú, entiendo este o este otro por el tema de que venga de lesiones, pero por ejemplo Veiga, que vino como un fichaje de rendimiento inmediato y no está siendo así. Yo entiendo que todos tienen cierto nivel de adaptación, pero a Veiga le está costando mucho. Sin embargo, Lima en el centro campo, que aún así está lejos, por ejemplo, de Dourado, que Dourado ha sido uno de los fichajes de este torneo, y Dourado se ha adaptado mucho más rápido, por ejemplo, que Lima o que Veiga. Que sí, que Dourado ya estaba en la propia Liga Mexicana, pero aún así, lo que te tiene que pedir el entrenador o el tema de con tus compañeros, eso se nota. Y Veiga, por ejemplo, era un delantero que venía de ser uno de los goleadores con el Palmeiras y de momento no lo está demostrando. Luego también jugadores que no están rindiendo, pero vamos, para nada al nivel que deberían de rendir. Los Eric Sánchez, aunque en menor medida, ¿vale? Pero Eric Sánchez, por ejemplo, Ramón Juárez sí que ha cometido más errores de lo habitual, ni hablemos del tema de lateral derecho o lateral izquierdo o el compañero de Ramón Juárez, Cáceres, porque Reyes sí que ha demostrado más regularidad, pero Cáceres no. Y así podemos estar hablando de muchos más jugadores. De hecho, para mí el que más ha dado la cara por el América es Brian Rodríguez. Alguno me dijo en su momento que no, que también Brian está mal, pero joder, llevaba como 8 aportaciones o 9 de gol. Un extremo, un jugador de banda, con lo cual hay que tener todo en balanza. Creo que de esta eliminatoria entre Pumas y América, fíjate, nunca hay que dar por muerto al América, menos en una fase final. Y hay que recordar que en un torneo entró precisamente, creo que en este puesto, en el octavo lugar, o sí, creo que octavo lugar, o incluso en play-in, y acabó ganando el título. No hay que darles nunca por muerto, pero fíjate, Pumas
creo que va a ser el que va a pasar a la semifinal. Creo que va a eliminar al América porque este América necesita ya cambio, no sé si a nivel de entrenador, pero sí a nivel de dirección deportiva y de traer de verdad jugadores capaces y que vayan acordes a lo que pida Jardine, porque les ha costado mucho moverse en el mercado y con las ventas que han tenido, no han traído de verdad esos jugadores de nivel para suplir a los Jonathan Rodríguez, a los Quiñones, la lesión de Malagón ahora, que eso va a pasar factura, porque Cota sí puede responder, pero Cota suele cometer ciertos errores, no por nada dejó León. Ojito con estas cosas. Yo veo a Pumas por el momento y sobre todo la moral que tiene, como que pasa semifinal. Siguiente cuadro, el emparejamiento entre Chivas y Tigres. Madre mía, Chivas, que en las últimas jornadas se ha desinflado un poco. Sí que es verdad que ha hecho alguna rotación Milito también de ahí de por medio, por el tema de protegerlos, porque van a ser convocados algunos con la selección. Y ha acabado al final segundo. Llevaba líder desde hace un montón de jornadas, han acabado segundos, se han dejado lo que es puntos ahí de por medio porque han empatado esos últimos encuentros, dando sensación de que sí, han dominado los partidos, han llegado mucho, pero no han hecho goles. Y hombre, es preocupante que no hagan goles, pero también te digo, eran las últimas jornadas de la fase regular y ahora en la fase final es otra historia. Tienes 2 partidos, ¿vale? 2 match ball, por así decirlo, para salvar y continuar en esta fase final. Hay que ver Chivas si de verdad es contundente en ataque y en defensa. Por otra parte, Tigres, que ha sido séptimo. Una fase regular un poquito rara, muy intermitentes, con mucho empate o derrota que no se esperaba, pero luego de repente pues goleaban sus partidos. O sea, ha sido muy inconsistente, sobre todo por el tema, yo creo, Conca Champions, que Tigres es uno de los equipos que todavía sigue vivo en la Champions de ahí, de CONCACAF. Chivas creo que va a tener bajas importantes de cara a esta liguilla por el tema de la concentración de la selección, con lo cual, a priori, en teoría, debería de pasar Tigres. Y voy a decir que en este caso va a pasar Tigres. Sí que creo que si Chivas no tuviera esas bajas que va a tener para esto del tema de la concentración de la selección mexicana, sí que Chivas lo vería como posible contendiente al título. Porque creo que Chivas ha sido, si no es el mejor equipo, el segundo obviamente, que mejor fútbol ha desplegado. Que para mí Pumas no ha sido el que mejor fútbol ha desplegado, ¿vale? Está el primero, una cosa son los resultados, pero otra cosa es el fútbol desplegado sobre el campo. Para mí Chivas creo que si no ha sido el mejor, ha sido el segundo que mejor lo ha hecho, porque juega muy, muy, muy bien. Lo que le hace falta es ya la contundencia. Y como va a perder efectivos, creo que Tigres va a pasar en esta eliminatoria porque tiene muchísima dinamita en ataque y en el centro campo. En defensa no tanto, aunque sí que tienen buenos centrales o sobre todo Nahuel en la portería, pero creo que va a pasar de ronda Tigres. Siguiente eliminatoria, Cruz Azul, Atlas. Cruz Azul ha acabado al final tercero, han destituido al Arcamón, eso es importante, hay que decirlo, pero Joel Huiki, que es el actual entrenador, exjugador de Cruz Azul, famoso por esa muertiña y que ya hay memes con el tema de que les estará entrenando, enseñando la muertiña a cada uno, aunque ahora es difícil con el tema del VAR, eso lo hubieran marcado penalti en esta época. Se le ve con ganas, se le ve eso, con mucha moral, y ya lo dijo en la última rueda de prensa, ¿no? Que al Cruz Azul no hay que darle nunca por muertiño, ¿no? Que pues sí, a Cruz Azul no hay que darle nunca por eso, por muerto. Creo que Cruz Azul es un equipo que con el Arcamón, al principio sobre todo, sí que ha sabido a qué jugar, porque con el paso del tiempo se ha ido diluyendo y no encontraban lo que es el gol. De hecho, en los últimos 8 o 9 partidos en Liga no ha encontrado lo que es la victoria. Todo ha sido empates y derrotas. Y en la Conca Champions fue eliminado de una manera que dices, tío, ¿en serio no vas a meter las manos? ¿Pierdes 3-0 en la ida y en la vuelta te empatan a 1? No entiendo que sí, llegaban mucho, pero es que eso, no finalizaban, no concretaban y ni siquiera a veces ponían en peligro al portero. Sí que es verdad que la vuelta tuvo mucho más trabajo Lloris, pero en la ida a mí me decepcionó mucho Cruz Azul. Y por parte de Atlas, muy irregular, muy inconsistente, pero desde que ha llegado Diego Coca, de nuevo otra vez aquí a Atlas, se va notando poco a poco lo que es eso, el tema de que con él las cosas huelen diferentes. Que con el tiempo tal vez vuelva ese Atlas peleón de cuando consiguió ese famoso bicampeonato. No creo que Atlas vaya a ganar en esta eliminatoria, que todo es posible, pero no creo que vaya a ganar ahora mismo Atlas. Hay que darle tiempo a Diego Coca. Yo sí que creo que Cruz Azul va a pasar a semifinales. Creo que sí que lo va a lograr. Pero Atlas, si sigue con Diego, dadle tiempo, que entonces sí que va a pelear.
Y la última eliminatoria de estos cuartos, Pachuca-Toluca, un Pachuca que sumó una racha de victorias consecutivas bastante buena, que con Solari se han visto cosas interesantes, pero hay una cosa que hay que destacar de la última jornada. Bueno, aparte de las últimas jornadas que se dejó puntos, sobre todo totalmente inesperado esa derrota contra Tijuana por 3-1 en la jornada 16, lo de las expulsiones. Has perdido a Rondón, tu delantero titular, y luego también habías perdido a otro jugador para el centro campo, no recuerdo ahora quién, pero tienes ahí 2 bajas por expulsión. Que sí, tienes a Kennedy e Idrissi y los canteranos, y como Elías Montiel, y vale, sí, pero tienes ahí que has perdido efectivos. Y estas expulsiones, porque son con roja directa, no es de un partido, tiene que ser de 2 por reglamento. Con lo cual, se pierden la ida y la vuelta en principio. A no ser que recurran y quede en un partido, en teoría se va a perder la ida y la vuelta. Y te enfrentas al actual bicampeón, porque Toluca, que ha sabido dosificar y ha sabido jugar tanto con el equipo B como con el titular, ha ido respondiendo. Sí que es verdad que en estas últimas jornadas se ha ido desinflando un poquito, aunque aún así han dado bastante miedo. Es que incluso eso, con bajas o con lesiones o con el equipo B, han sacado puntos. Que sí, que podrían haber conseguido en algunos partidos la victoria y han dejado escaparla, pero hay en otros que al final han seguido eso, consiguiendo puntos, el empate, pese a llevar el equipo B. Aquí Toluca va a ir con todo, ya lo que es en esta fase final. Cuidado a lo que pueda ocurrir. Sinceramente, con esas bajas que he dicho de Pachuca, creo que Toluca va a ser el que va a pasar a la semifinal y que también tienen ganas de seguir revalidando ese título. Y el turco Mohamed es muy competitivo y quiere el tricampeonato. Así que creo que Toluca va a pasar. Ahora, los siguientes emparejamientos sí que creo que estarían bien, ¿no? En plan sería un Pumas-Tigres en una de las semifinales y por el otro lado, sí, sería lo que es un Cruz Azul-Toluca, con lo cual la vuelta sería en el estadio de Pumas, en la primera llave, y en la siguiente llave la vuelta sería en el estadio Cuauhtémoc, ¿vale? En el que está actualmente jugando Cruz Azul. Creo que de la llave de Pumas y Tigres va a depender mucho de cómo venga por el tema Conca Champions. Va a depender mucho, lo mismo que la otra llave, la del Cruz Azul Toluca. Y fíjate lo que digo, que si de verdad Pumas consigue eliminar a América, Pumas va a llegar a la final. Y así lo voy a decir ya rápido. Sí, creo que Pumas, si de verdad llega a esta instancia, va a llegar a la final. Y por el otro lado, el Cruz Azul Toluca va a repito, va a depender mucho lo que ocurra en esa Conca Champions. A ver qué pasa con Toluca. Pero tampoco sé qué tal lo hará Joel Huiki. Dependerá mucho de lo que haya hecho en esos cuartos. Con lo cual, diría que puede ser, es que esto es un 50-50. Voy a decir Toluca, vale, que va a llegar lo que es ahí, al tema de la final, pero que Huiki va a dejar muy buenas sensaciones y creo que va a llegar hasta el final, va a intentarlo, ¿eh? Lo veo 50-50 ahora mismo en Cruz Azul Toluca porque va a depender mucho esa Conca Champions, ¿eh? Muchísimo. Y tendríamos en la final un Pumas Toluca, un intento de revalidar ese título de conseguir el tricampeonato con el romper una racha de no ser campeón de hace mucho y que encima los equipos de esta liguilla han salido campeones en los últimos 10 años. El América, Chivas, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Pachuca y Toluca han salido campeones en esta última década, menos Pumas. Creo que es un buen escenario para que Pumas rompa esa racha y se proclame como campeón. Y sabéis que lo más lógico, en este caso dirías, Toluca va a revalidar el título y puede hacerlo más que de sobra y puede ser tricampeón. Pero yo voy a ir, como siempre me gusta hacer, con el que menos posibilidades tiene. Y en este caso voy a ir con Pumas. ¿No decís vosotros lo de 1% de probabilidad, 99% fe? Pues eso creo que podría ocurrir en esta final. Aparte, creo que puede ser una muy buena final como la anterior entre Toluca y Tigres. Así que estas son mis predicciones en general de la fase final, de los cuartos semifinales y de esa hipotética final que se pueda dar. Comentadme qué creéis que puede ocurrir. Obviamente, si fuera por méritos deportivos o de cómo vienen los equipos, habría alguna cosa tal vez diferente, pero es que de por medio va a influir mucho eso, la Conca Champions y lo que ocurra en esos cuartos.